Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba antes de irnos a la pausa, a esta hora nos acompaña José González vía Skype desde Nueva York. Con él vamos a abordar diferentes puntos de la economía y de los mercados, sobre todo de los mercados internacionales el día de hoy, cuando vemos resultados de la economía estadounidense, así como del comportamiento petrolero mundial o del mercado petrolero mundial. Buenas tardes, bienvenido a Globovisión nuevamente. Encantado, Mariana. Estás con el programa. Bien, como le comentaba, queríamos conversar con usted respecto a lo que son los resultados de la economía estadounidense en este primer semestre y cómo está el tema de las tasas de interés, la próxima presentación de Janet Yellen ante el Congreso y también cómo están evaluando el comportamiento de la economía como tal, las cifras macroeconómicas de Estados Unidos, cómo están incidiendo en los mercados en este momento. En general, la economía norteamericana y todas las economías de los países desarrollados están en un proceso de recuperación, luego de la desaceleración que vimos en los 2 últimos años. Y el mercado ya se ha convencido de que esta recuperación debería tener un buen efecto sobre los resultados corporativos, que es lo que ha venido sosteniendo los mercados de acciones. A pesar de que se ha descartado de alguna forma los estímulos que vendrían de las reformas que había prometido la administración Trump y que no se están materializando, y que el mercado no crea que se vayan a materializar por la falta de una agenda muy clara de políticas públicas de parte de la actual administración norteamericana. En ese sentido, el último aumento de las tasas por parte de la Reserva Federal confirma que la economía está en buen rumbo y que se podría esperar algún tipo de presión inflacionaria en la medida que el desempleo sigue cayendo. Esperamos la publicación de las minutas, no conocemos los detalles todavía, las minutas de la última reunión de la FED, pero son claves para determinar si vamos a ver un tercer y acaso un cuarto aumento en las tasas. El mercado ha descartado que hay un aumento en la próxima reunión de la FED, que es el 25 de julio, pero el 50% cree que debería haber un aumento en septiembre y esa probabilidad tendría que incrementarse hacia diciembre, dependiendo de los resultados que veamos en el corto plazo, la próxima semana, como señalaba. Janet Yellen presenta su testimonio de cara al Congreso, que es bianual y que es muy observado por los mercados, pero los mercados muy estables en función de una economía que sigue funcionando a pesar de los problemas. Bien, además de esto, veíamos también el día de hoy que el Departamento de Comercio de Estados Unidos daba resultados y daba información sobre la caída, una caída en el déficit de exportaciones de Estados Unidos. En este caso, estaba apuntalado por el tema de la exportación de automóviles y la mayoría de las exportaciones estadounidenses habían aumentado. Desde que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el caso de la industria automovilística fue un tema a tratar allí sobre los acuerdos y sobre los beneficios que les estaba proponiendo algunas de ellas y las desventajas que les daba a quienes estaban produciendo fuera de Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que la política de Donald Trump ha sido exitosa en esta vida? No, más bien yo creo que Donald Trump en su primera reunión de gabinete hace 2 o 3 semanas mencionaba que su gobierno es el que había tenido la mayor cantidad de iniciativas legislativas. Tratándose de Trump, las verdades no siempre son consistentes. Lo que ha tenido es una serie de decretos ejecutivos, pero ninguna ley aprobada en el Congreso, lo cual para una administración que ya tiene más de 100 días en el gobierno tiende a ser inusual. Lo que estamos viviendo en términos del aumento de las exportaciones norteamericanas es, uno, que la construcción de ciertas plantas o de ciertas iniciativas de la industria automotriz han sido postergadas, pero es una postergación temporal en la medida que los planes que se están ejecutando siguen en curso y su cambio no va a tener un impacto inmediato en los volúmenes de exportación. Lo que está sucediendo, y lo señaló el Fondo Monetario Internacional en su reunión de abril, es que hay una recuperación de la economía global y hay una mejora en los términos de la demanda, que es lo que está haciendo que los mercados y la economía en general continúen con esta dinámica. Es un poco la inercia de una economía ordenada que nos dejó la administración Obama, luego de los años posteriores a la crisis hipotecaria que han sido muy duros. El sentimiento del mercado sigue siendo positivo en virtud de estas dinámicas y las promesas de Trump siguen en la mesa de los mercados financieros más como una promesa que una realidad efectiva. Más de esto, también veíamos el día de hoy cómo se firmaba un acuerdo entre la Unión Europea y Japón en cuanto a tratados de libre comercio. ¿Esto cómo puede afectar los mercados internacionales?
En términos generales, la política de la administración Trump en términos de los acuerdos de libre comercio está forzando o acelerando acuerdos en otras latitudes. Y ya Janet Yellen lo dijo, perdón, Angela Merkel, la canciller alemana lo dijo hace unas semanas también, que Europa debe buscar su propio destino y sus propios horizontes en la medida que la política comercial norteamericana no va a ser la misma que en el pasado. Eso sigue en esa tendencia. Lo que va a suceder en términos del comercio con China, ya sea en general, y sus relaciones con América Latina en particular y Europa, deberían seguir esa nueva corriente en la medida que esta administración no parece mejorar o cambiar su actitud de cara al comercio global. En medio de esto se hablaba de que por lo menos el 90% de las exportaciones europeas podían colocarse en el mercado asiático. ¿Esto ayudaría o aliviaría lo que fue lo que pasó con el Brexit? Sin duda, el absurdo de lo que está sucediendo en Inglaterra es que con el Brexit van a quedar al margen de estos nuevos acuerdos y estas nuevas tendencias, teniendo que ellos a su vez firmar nuevos tratados bilaterales con la Unión o salir de la Unión y quedarse en la Unión, que es la discusión y lo que ha afectado a Theresa May, la primer ministro inglesa en la última elección en la que tuvo que aliarse con un partido pequeño irlandés para mantener su agenda política, pero el futuro demográfico en el corto, mediano y largo plazo en el mundo está en el Asia y además en América Latina y en África. Y es la actitud de la administración Trump en contracorriente a esta dinámica lo que sigue llamando la atención. Al mismo tiempo, eso mantiene una mejor actitud de cara a las economías globales que mantienen a los mercados en los niveles de estabilidad y dinámica que estamos viendo actualmente. Ahora, cambiando de tema y hablando del mercado petrolero, vemos la situación del petróleo. Sigue sin mantener un alza y vemos que está el tema de los inventarios de petróleo por parte de Estados Unidos. En este Ujú. caso, ¿cómo puede afectar esto? Lo que es la cotización del barril petrolero en los mercados internacionales y sobre todo lo que está ocurriendo entre Arabia Saudita y Qatar. El precio del petróleo ha dejado de ser un indicador de dinámicas macroeconómicas para concentrarse más en lo que son las dinámicas microeconómicas del propio petróleo. Si vemos la tendencia de las últimas semanas, el mercado está prestando mucho más atención a los inventarios en los Estados Unidos y a los niveles de oferta. Hoy día se publicaron los números de inventarios en los Estados Unidos que se habían postergado por el 4 de julio, el feriado nacional norteamericano, y los inventarios cayeron mucho más de lo esperado, casi el triple en términos de petróleo y también en términos de gasolina, y tuvimos una reacción de recuperación en los precios hoy día, pero habían caído ayer porque la producción de OPEC está incrementándose más allá de los controles porque Rusia ha señalado que no se van a pegar a nuevos recortes basados en las decisiones del OPEC y porque la tensión entre Arabia Saudita y los Emiratos y Qatar hizo que Qatar anunciara que va a aumentar la producción de gas natural en 30%, lo cual presionaría para que esa producción en los Estados Unidos aumente en la medida de la búsqueda de la independencia energética de la administración Trump, y eso está manteniendo los precios estables. No hay ninguna expectativa en el mercado que los precios en el corto plazo al menos mejoren los niveles actuales. Y todo esto sucede en plena tensión de los Estados Unidos con Norcorea y lo que será el encuentro de Trump con Putin en la reunión del G20 y las conversaciones con China que están llamando mucho la atención. Con este tipo de tensión socioeconómica, geopolítica en el pasado, los precios deberían haberse disparado y sin embargo esa estabilidad señala que esta debería ser la dinámica del mercado petrolero en el corto plazo. Bien, y ya hacia el terreno local, los indicadores de los instrumentos de deuda venezolanos mantienen pérdidas ligeras, pero siguen siendo pérdidas diariamente. ¿Qué Sí. está ocurriendo con los instrumentos de deuda venezolano? ¿Por qué no terminan de avanzar, ya que el petróleo no es indicador ya de prácticamente nada? Muy marginal el movimiento interdiario de la deuda venezolana, sube, baja, pero sin un nivel de volatilidad muy grande. Yo creo que los mercados siguen muy sólidamente, siguen creyendo que en la voluntad de pago, lo vimos en los reportes, en el reporte de la calificación de Fitch, del que hablábamos la semana pasada, y ignorando lo que son las tensiones sociales y el ruido político que viene de Caracas estos días,
lo cual indica que el mercado sigue viendo que, que la deuda venezolana, que el gobierno venezolano va a